estos son reportes, pero no puedo comprobarlo así, pero es reiterativo en las redes, entonces se lo transmito con la misma intensidad. Reportan violencia y represión en Maracay, Barinas y Maracaibo. De manera que esa es la última información. Triple, continuamos con usted. ¿Me copia, Triple? Sí, como no, lo oigo. Ok, ¿qué podemos esperar mañana? Bueno, lo que les decía, la Asamblea mañana discute el tema del abandono del cargo. Ya hoy advertí el presidente de la Asamblea, de hecho, la oposición llamaba a la gente a acompañarlo mañana del Parlamento, porque también advertía, repito, que temen algún ataque como el que se vivió el domingo, es decir, que intenten nuevamente grupos chavistas asaltar el Palacio Federal Legislativo. Incluso advertía Ramos Alud que en ese caso ellos podrían sesionar en otro lugar distinto al Palacio Federal Legislativo, igual tendría de nueva validez esta reunión. Pero claro, lo que decía, ¿no? En estas circunstancias, visto lo que pasó el domingo, con la amenaza que tiene la Asamblea encima, que lanza permanentemente el chavismo, pues bueno, todo es posible el día de mañana. Ya advertido lo que hará la mayoría parlamentaria, que es discutir el tema del abandono del cargo. Veremos si el chavismo permite que la sesión fluya, se instale, o si repite el expediente del domingo intentando un ataque. Y otra cosa que yo le preguntaría también, y que creo que está en discusión ahora, ¿se atreverá el Tribunal Supremo de Justicia ahora a emitir la sentencia sobre la inmunidad parlamentaria y quitar la inmunidad parlamentaria a los diputados? Bueno, también eso está en agenda. Bueno, yo también siento que después de este comunicado de estos países, siento que mañana va a haber una manifestación internacional, bien sea de la Organización de Estados Americanos o algo, pero tiene que haber una reacción porque que tan rápido estos países hayan expresado su preocupación por el derrotero que está tomando Venezuela, me hace pensar que los organismos internacionales, y en el caso de nosotros, la Organización de Estados Americanos y la UNASUR, van a tener que actuar rápidamente, ¿no? Bueno, pero es que, digamos, a nivel regional, el gobierno de Venezuela está ya en clara desventaja. Hasta hace muy poco, bueno, uno veía el tablero regional político y allí estaban fichas a favor del gobierno de Venezuela. Hoy en día ya vimos lo que ocurrió en Mercosur, y los países más importantes en la región, los que firman comunicados, que son parte de la OEA, Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, son países que tienen una línea distinta, obviamente, del gobierno de Venezuela. Ahora, el gobierno hasta el momento se ha negado a aceptar estas propuestas, estas iniciativas, al contrario, las rechaza, las condena cada una de ellas, pero claro que si uno ve el mapa regional, Venezuela está en desventaja por todos los cambios que han ocurrido en los últimos tiempos. Ahora también el gobierno busca el diálogo, ya ha recibido una respuesta de la oposición que en estas condiciones no se puede asistir, al menos no como lo espera, lo exige, más que esperar lo exige el gobierno de Venezuela. Pero claro que, digamos, a nivel internacional hay un equilibrio que en este momento favorece a la oposición y deja en evidencia que ya esas alianzas del pasado no existen para el gobierno de Venezuela. Pedro Pablo, varios temas se tocaron adicionales el día de hoy. Uno de ellos, Marjorie de Sousa, pidiéndole perdón al pueblo venezolano por no encontrarse allá, pues dando el respaldo a sus compatriotas, que es el caso de muchas personas que están aquí en el exterior, obviamente, y que sí dieron su respaldo aquí en Miami de manera bastante contundente. Se reunieron todos a seguir precisamente esta toma de Venezuela. También se habló de la muerte durante la toma del diputado Franklin Aguiar. Pero hay algo que me llamó muchísimo la atención, y es que uno de los reportajes en las que presentamos, precisamente en la que se hablaba del ánimo de diálogo y de la insatisfacción de los venezolanos, se hablaba de 6 de cada 10 venezolanos están insatisfechos y están ansiosos de ese cambio. Nos pareció a muchos que 6 de 10 es una cifra de pronto muy baja para lo que se vio el día de hoy en la gran toma de Venezuela. ¿Usted qué siente respecto a esta cifra? Uno revisa la última encuesta que pude ver de Acanálisis, por ejemplo, una cifra muy respetada en el país. Más del 90% del país evalúa negativamente la situación que enfrenta Venezuela. Más del 70%
rechaza o desaprueba la gestión del presidente Nicolás Maduro. Es decir, uno ve los números y es normal que sea así, y son el reflejo del malestar de la gente, porque como le decía, el dinero no te alcanza para nada, no consigues alimentos, no consigues medicina, entonces obviamente no pueden estar contentos, satisfechos con lo que está pasando. El reto de la oposición, ¿cuál es? Bueno, cómo tú canalizas ese descontento, le das conducción y de alguna manera buscas que el gobierno retroceda y admita la posibilidad de una consulta. Incluso ya no solamente se habla del revocatorio, voceros de la oposición han planteado la opción de las elecciones generales. Es decir, la manera es como tú buscas ese espacio para que se exprese esa mayoría a favor de un cambio, que es un tema que está, digamos, que se siente en todo el país por lo que estamos viviendo. Sobre el tema del diálogo, ¿cuál es el problema? El diálogo se puede entender como un mecanismo para buscar la solución a un conflicto, es lo ideal, pero el gobierno lo utiliza no para eso, sino como un elemento para sembrar confusión, para ganar tiempo, para buscar legitimidad, para sembrar división también dentro de la oposición. Entonces, obviamente, por eso es que el diálogo no termina de fluir, porque no se va a él de manera sincera a buscar, apelar ese mecanismo como una solución, sino como yo hago para ganar tiempo y también afectar a mi adversario político. En el caso de la oposición, hay que decirlo también, no ha tenido claridad al momento de abordar el tema del diálogo. Uno dice una cosa, otro dice otra, después tienen que estar recogiendo, y esa falta de claridad en el mensaje y en el tema del diálogo también le pasa factura. Entonces, en esas condiciones, aunque ya tenemos acá la mediación o la intervención del Vaticano, pues bueno, es difícil que avance cuando las partes no se manejan con claridad en el tema del diálogo. Lo ataje ahí, pero a esta altura ningún pastoreo de nubes se va a aceptar. O sea, el gobierno, ¿qué es lo que le queda? Pero cumplir con la Constitución de la República. Yo creo que está muy claro, respetar la Constitución de la República. Hemos llegado a esto porque las 4 señoras no quisieron dar el referéndum revocatorio, que está en la Constitución, y respondieron con un artilugio de tribunales empezando en Aragua. O sea, no se respeta la Constitución. Yo creo que no hay vuelta atrás para la oposición, que es en este instante la gran mayoría del pueblo venezolano, como usted lo está diciendo. Entonces aquí no queda más nada que respetar la Constitución. Es que básicamente, aquí lo dramático del tema es que tú instales una mesa de diálogo para eso, para que se cumpla la Constitución, creo que se está pidiendo. Tiene que estar pidiendo una cosa excepcional, una cosa maravillosa, y no simplemente permite que fluya un mecanismo electoral que está en la Constitución, que es el caso del referéndum revocatorio, respeta la Asamblea Nacional, es decir, lo que está en la Constitución es lo que se está pidiendo, cosa que en Venezuela no se respeta la Constitución. Entonces hay que llegar a ese extremo de tener que instalar una mesa de diálogo, llamar a UNASUR, llamar al Vaticano, llamar a todo el mundo, porque aquí no se respetan las normas ni las leyes. Por eso también decía que no puedes comparar este caso con el de Brasil, porque Brasil es una democracia, y allí no puedes actuar, puede gustarte o no, puedes cuestionarlo o no, pero se rigen por unas normas. En Venezuela no hay ley, el gobierno hace lo que le parece, y obviamente llegamos a esta situación de tensión, de presión que existe, básicamente porque no se respeta la Carta Magna, y esto es lo que está exigiendo la oposición. La vía electoral ha sido bloqueada, no solamente el referéndum revocatorio. Hay que recordar que el gobierno, sin ningún tipo de argumento, decidió suspender las elecciones regionales, básicamente porque hubiera perdido casi todas las gobernaciones. Se las suspende y dice que se llevará a cabo en algún momento del año que viene, igual las municipales. Entonces, claro, ¿cuál es la exigencia de la oposición? Por eso decía que hay quienes también asoman la carta de las elecciones generales y dicen, bueno, vamos a contarnos todo, la Asamblea que renuncie, y se cuenta nuevamente también el presidente de la República, y que sea el pueblo con su voto quien dirima el conflicto. Bien, bueno, muchísimas gracias, Triple. Seguiremos en contacto y en comunicación. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos con usted.